Jorge Bestringe, el que fuera secretario general de Alianza Popular. Manuel Fraga, para él fue su alumno preferido, y esto a lo mejor luego él nos lo corrobora, porque siempre lo ayudó, le tendió un cable. De hecho, le presentó a González Seara cuando estaba en último curso de esa carrera de Ciencias Políticas para que lo convirtiera en profesor ayudante en el último año de carrera. Este amor, esta gran pasión de Fraga, la verdad es que fue correspondida, porque Jorge Bestringe siempre tuvo una buena idea de Fraga y siempre estuvo allá donde lo llamó. Llegó a decir en aquellos años, finales de los 70, principios de los 80, que si a Fraga y a él le hicieran las mismas preguntas a miles de kilómetros de distancia, las respuestas serían las mismas. Jorge Bestringe. Mi padre biológico era, pues eso, más autoritario, no, muy autoritario, a pesar de que él, imagino que diría que no, pero el que era mucho más liberal es mi padrastro, el comunista, ¿no? Que nunca me regateó ningún dinero para libros, a pesar de que los primeros libros que me compré fueron Mein Kampf, uno de Hitler muy poco conocido, llamado La expansión del Tercer Reich, en fin, uno de Jacques Benoît Méchain, La historia del ejército alemán. No, pero quiero decir que me dio dinero y que me compré lo que me dio la gana. Claro. Pero no fue la mejor etapa de mi vida, porque mis padres se divorciaron y era un follón. Y había broncas permanentes y constantes, pero no. Cuando uno vive en las colonias, si uno es el colonizado lo vive mal, y si uno es el colonizador lo vive de cine, ¿no? Eso era inevitable. O sea, yo en aquel entonces tenía 12, 13, 14, 15, 16 años. Y para mí, por lo tanto, los héroes eran los comandos Delta, que ponían bombas en Orán y que bombardeaban a los argelinos del FLN, ¿no? Y eso, por lo tanto, te va empujando, no hacia la extrema derecha, como muchas veces se ha dicho en España, porque para ser de extrema derecha hay que ser creyente, yo nunca lo he sido. Pero sí a determinadas formas de fascismo, de neofascismo. Yo tuve la suerte de que, como tenía un padrastro comunista, pues tiré más hacia el nacional-bolchevismo, ¿no? Que era una teoría que en aquel momento pues en algunos países funcionaba. O sea, yo de alguna forma era políticamente de derechas y económica y socialmente de izquierdas, ¿no? Y todavía lo soy, ¿eh? Siendo secretario general de AP, si hubiera llegado a gobernar, hubiera nacionalizado la banca, los seguros, las grandes superficies, las autopistas. ¿Vale? Pues esas son las contradicciones, ¿sabes? Porque ahora parece que la política es muy lineal, ¿no? Tú eres esto, o aquello. En aquel entonces había una mezcla enorme, era muy complicado. La mayor parte, por ejemplo, de la gente que hoy es catalogada como de extrema derecha en Argelia porque apoyó a la OAS, eran antiguos comunistas que habían salido de España zumbando en 1939. Pero claro, una cosa era luchar contra Franco, porque uno era comunista, ¿vale? Y otra cosa era que te echaran de Argelia. Que ya, segunda vez ya irte no. ¿Me explico? Vale. Yo era un chiquito de la Facultad de Políticas, que se encontró un día con el señor Fraga, me cayó bien, para que veas cómo es la vida, me cayó bien básicamente porque estaba enfrentado al Opus Dei. Sí, o sea, ahora es difícil entender esto, pero en aquel entonces a Fraga fue el Opus el que le echó del poder, ¿no? Entonces yo, que en aquel momento tuve mucho contacto con la izquierda española, pues porque la izquierda española estaba en el exilio y tal y cual, y mi madre nacional católica tal y cual, esto de que este señor se enfrentara con los curas más curas, pues me pareció muy bien. Y fue un tío interesante durante un tiempo, durante bastante tiempo en mi vida, ¿no? Y entonces fue él el que, de forma más o menos indirecta, me dio el primer empleo. Yo era negro entonces. Sí, escribía los discursos de otros, quiero decir, las entrevistas, es ser negro. Un negro es eso, ¿no? Pero aparte de ser negro, sí. Así empecé. Y empecé por ahí pues porque él me dio trabajo. Y porque él era a la izquierda del régimen entonces. En aquel entonces, en el régimen franquista, Fraga era el progre. Imaginaos cómo serían los demás, ¿no? La única vez que me presionaron fue con el voto en relación con el aborto. Porque yo ya era secretario general, ellos sabían que yo era a favor del aborto, y por lo tanto, pues cuando llegó la votación sobre el aborto, que yo había pedido ese día tener gripe, claro, pues no podía votar que no al aborto. Entonces dije, no, tú mañana vas allí y votas no al aborto. Y bueno,
Tuve un momento de debilidad y cuando llegó el momento voté, los socialistas muy cucamente e inteligentemente pidieron votación nominal y cuando llegó el momento voté no al aborto. Y me acuerdo que se levantó la mitad del Congreso diciendo, ¡le han obligado, le han obligado! Y tenían razón. No. Hombre, no me pareció justo el trato. No me pareció justo el trato, no porque yo me fuera, porque ellos me echaron y yo me iba ya. O sea, ellos hicieron bien. Porque yo evidentemente ya no cuadraba allí. De hecho, nunca he cuadrado allí, ¿no? O sea, pero... No, el trato fue terrible. O sea, señoras pegándote bolsazos por la calle, basuras periodísticas tipo, ¿cómo se llama este tío? Los deportes, José María García insultándote por el micro en plena sección entre partido y partido. O sea, tío, bueno, ¿qué he hecho? Yo he cambiado de opinión, ¿no? Punto. Pero en fin, dicho esto, los que veníamos de Reforma Democrática no nos considerábamos de derechas. Entonces Fraga metió la pata de ese aspecto, todos dijimos, vamos a coger a Fraga, le vamos a volver a colocar en su sitio. Y durante un tiempo se pudo. Lo que pasa es que Fraga obedecía a un criterio distinto de los demás, ¿no? Fraga obedecía al criterio cómo llego al poder. No es una acusación lo que hago aquí. Hay animales políticos que son así, o sea, son como los individuos, ¿cómo te diría yo? Como los murciélagos que funcionan por radar hacia donde tienen que ir, ¿no? Entonces Fraga funcionaba por radar hacia donde él creía que el poder se le daba. Entonces, antes de la muerte de Franco, él pensó que el poder se le daba por una socialdemócrata del franquismo. Después de la muerte de Franco, que era el franquismo sociológico y que él tenía que ser la encarnación de. Después del franquismo sociológico, que él tenía que ser el centro, pero luego se lo robaron. ¿Sabes? Entonces nos volvía locos. Nos volvía locos porque no había forma de tener una línea definida, excepto ya al final. Excepto al final de la época en que yo estaba en Alianza Popular. Entonces así, ya ahí el hombre se fue endureciendo. Vamos, nada comparable con el señor Aznar, el señor Aceves, ¿eh? El que me contrató fue Fraga. No fue el PC. No sé si me explico. Yo acabo de votar a la Izquierda Unida en las últimas elecciones. Yo he votado muchas veces Izquierda Unida. ¿Quién me contrató? Ellos. ¿Quién me dio trabajo? Ellos. ¿Quién me dio una oportunidad política? Ellos. Llegó un momento, sin embargo, en que yo tenía una contradicción esquizofrénica. O sea, yo, tío que en el fondo venía mentalmente de la izquierda, que era ateo, que era laico, llegó un momento en que tuvo que decidir. ¿Y decidí qué? Pues irme a otro lado. Eso es muy difícil de entender, porque se está muy cómodo, ¿sabes? Además, no es una decisión fácil de tomar. O sea, cuando tú eres secretario general de un partido, que vas en coche blindado, que vas con escoltas, que te pagan relativamente bien, que eres diputado, que eres inmune, que vas por la calle y al menos los que te han votado pues te jalean y te dicen que qué cojonudo eres, no es fácil decir todo esto adiós muy buenas, ¿eh? Que fue decir todo esto adiós muy buenas. Que si hubiera sido solo adiós muy buenas, sin la señora que te daba el bolsazo por la calle gritando de traidor, eso hubiera podido soportar. La política no da dinero, excepto que robes. La política te puede permitir vivir bien si tienes un cargo alto, pero tener dinero, se llama tener dinero. Si robas, sí, si no robas, no. Ay, no te voy a deprimir, déjalo. Me sirvió mucho lo de ser un etólogo. Con el comportamiento animal comparado con el comportamiento humano. Sí, es decir, ver qué cosas hay entre los humanos y los animales que son comunes, ¿no? Entonces te sirve, por ejemplo, para desactivar la agresión.